Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a analizar ahora los tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos que podemos almacenar en una base de datos? ¿Por qué es importante conocer los tipos de datos? Ya sabemos que los datos que nosotros ingresamos o agregamos a una base de datos se van a organizar a través de tablas. Ahora, dentro de una tabla existe el concepto de campo. Recuerden que el campo era la intersección entre una columna y una fila y que nos permitía ingresar un determinado dato y que este dato correspondía al atributo de la columna en la que nosotros ingresaríamos ese dato. Vamos a tomar como ejemplo la entidad alumno. Ya tenemos la entidad alumno y la vamos a transformar en una tabla. Ahora esa tabla va a ser la tabla alumnos y esa tabla alumnos va a tener el atributo control, el atributo nombre, el atributo fecha de nacimiento y el atributo calificación. Cada atributo que corresponde a una columna de la tabla va a tener o va a contener muchos campos o muchas filas en las que nosotros podemos estar ingresando nuevos datos. Cuando nosotros agregamos un nuevo registro en la tabla, lo que hacemos simplemente es rellenar los campos que se han generado en los diversos atributos, el campo control, el campo nombre, el campo fecha de nacimiento y el campo calificación. Pero estos campos no son del mismo tipo de dato. Nosotros necesitamos conocer cuáles son los tipos de datos que necesitamos o que podemos agregar en una base de datos. Estos tipos de datos son muchos. Los que vamos a ver en esta presentación son los más usuales o los que se utilizan con mayor frecuencia. Es muy recomendable que ustedes analicen por su cuenta cuántos tipos de datos más existen, porque son muchos más los tipos de datos que existen. En este caso vamos a abordar el tipo de dato Boolean, que nos va a permitir almacenar un valor verdadero o falso, o true o false. Un tipo de dato varchar, que nos va a permitir almacenar una cadena de letras o una cadena de caracteres. Es decir, vamos a poder combinar números con letras, pero no solamente nos los va a almacenar como una cadena de caracteres. Un tipo date, que me va a almacenar una fecha, ya sea fecha larga o fecha corta, según sea la configuración que tú escojas o que tú elijas. Un tipo float, que me va a almacenar un tipo de dato con punto flotante, por ejemplo 5.6. Un tipo int o integer, que me va a almacenar un número entero, por ejemplo el 6. Un tipo decimal, que me va a almacenar un número exacto con punto decimal 5.6, 5.7, etc. Y un tipo time, que me va a almacenar un tiempo en horas. Cuando nosotros estamos generando el diseño de la base de datos, es muy recomendable que nosotros identifiquemos cuáles son los tipos de datos que se van a almacenar en los atributos. Es decir, que cada atributo de la entidad que ya hemos identificado le coloquemos el tipo de dato que le corresponde. Por ejemplo, en la entidad alumno tiene el atributo control, el atributo nombre y el atributo fecha de nacimiento. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a realizar es colocarle un tipo de dato a cada atributo. En el número de control nos tenemos que preguntar qué tipo de número de control vamos a almacenar. Si fueran puros números, lo que nosotros tenemos que hacer entonces es elegir un tipo de dato que nos permita almacenar números enteros. Podríamos entonces escoger un int o integer, porque vamos a almacenar puros números enteros. Pero en este caso se me está presentando que combina números con letras. Quiere decir entonces que necesito un tipo de dato que me almacene tanto números como letras. Entonces vamos a escoger una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque la cadena de caracteres simplemente me almacena una cadena de caracteres, ya sean letras y ya sean números, lo que sea. Solamente lo reconoce como una cadena de caracteres. En el atributo nombre me debo de preguntar, ¿qué necesito yo almacenar? Bueno, pues el nombre de una persona, ¿cierto? ¿El nombre de una persona contiene números? Pues no. Entonces, lo que yo voy a necesitar es un dato que me almacene letras, varchar. El varchar va a almacenar cadena de letras, una cadena de caracteres.
Luego vamos a analizar el atributo fecha de nacimiento. ¿El fecha de nacimiento qué es? Bueno, pues es una fecha, ¿no? Ya sea fecha larga o fecha corta. Entonces yo me voy a ir y voy a seleccionar un tipo de dato day. ¿Por qué? Porque el tipo de dato day me permite almacenar fechas largas o cortas. Y por último tenemos el atributo calificación y me dice aquí que yo tengo que almacenar una calificación. Si la calificación es entera y no necesito puntos decimales, lo que yo voy a hacer es escoger entonces un integer. ¿Por qué? Porque me almacena solamente números enteros. Pero en este caso yo veo que se me está presentando un 9.4, lo que indica que sí necesito punto decimal. Entonces se ha escogido un tipo de dato decimal. ¿Por qué? Porque necesito almacenar números con punto decimal. Es por eso que me está aquí marcando o sugiriendo que coloque el tipo de dato decimal. Es así como nosotros debemos identificar los tipos de datos que vamos a necesitar en cada uno de nuestros atributos para que a la hora de ya crear nuestra tabla en el sistema gestor de base de datos, o sea, en el software que me va a permitir crear y administrar mi base de datos, yo ya sé qué tipo de datos le voy a colocar a cada columna, a cada atributo.